Educación al Día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, oyentes del programa La Voz del Pensionado? Este es el espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP Regional Antioquia, que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche con repetición por todas las redes de ANEP y de nuestras organizaciones gremiales y sindicales. Es un espacio que ayuda a conectar a los educadores activos, pensionados retirados, con toda la comunidad, con toda la sociedad colombiana. En esta oportunidad hemos invitado a César Julio Carrillo Amaya. Es el presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia. Bienvenido, César Carrillo Amaya, al programa La Voz del Pensionado. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias, buenas noches, compañero, por haberme invitado a hablar en su excelente programa. Sí, el saludo cordialísimo de la ANEP en el departamento de Antioquia y en el país. Sabemos la importancia del trabajo que usted lidera desde la Confederación de Pensionados de Colombia desde el año 2023, abril desde el año 2023, cuando lo vimos llegar con mucha fuerza a la presidencia de esta importante confederación. Usted es de Boyacá, pero lo quieren en todo el país, un gran dirigente de la USO y, lógicamente, interpreta las necesidades de los pensionados de Colombia. ¿Cuáles son las principales necesidades de los pensionados de Colombia? Las reivindicaciones que ustedes siempre plantean, compañero César Carrillo Amaya. Bueno, muchas gracias. Bueno, las principales reivindicaciones que desde hace muchos años ha venido planteando la población pensional a través de sus organizaciones es la igualdad de derechos frente a todas las reivindicaciones que plantea el resto del movimiento sindical y popular, porque resulta que en los meses de diciembre, cuando se reúne la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales, pues se hablaba, generalmente era del aumento salarial para los trabajadores activos, de otra serie de medidas, control de precios, etcétera, pero nunca se hablaba de reivindicaciones de la población pensional, reivindicaciones sobre todo recuperación de prestaciones que a través de los años otros gobiernos diferentes a ese, nos han quitado. Entonces, en la última reunión de diciembre pasado de la Comisión Nacional de Concertación, nuestra confederación presentó una propuesta a la otra confederación, la Confederación Democrática de Colombia, para que en unidad de acción le presentáramos una serie de puntos al gobierno nacional que nos permitiera recuperar esos derechos. ¿Y cuáles eran esos derechos? Esos derechos eran la igualdad en los aumentos, que las mesadas pensionales para los pensionados fueran por lo más favorable entre el salario mínimo y el aumento del IPC. Y las otras, la recuperación de prestaciones como la mesada 14, el no pago de la salud que ya había sido acordado hace algunos años, prestaciones como ser integrantes de la junta directiva de Colpensiones, ¿ve? Y el manejo y la representación en las cajas de compensación familiar, fueron como las principales solicitudes que le hicimos un pequeño pliego de 6 puntos que le presentamos al gobierno a través de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y que el gobierno aceptó posteriormente discutir en una mesa técnica con funcionarios del Ministerio del Trabajo. Bueno, César Carrillo, precisamente uno de los grandes problemas que está en la representatividad. Es un gran problema que tenemos los pensionados. Acaba de terminar una negociación del sector educativo el 1 de julio del año 2025. Vienen unas mesas de negociaciones, pero ahí no aparecen sentadas diferentes organizaciones gremiales de educadores activos, pero no aparecen las organizaciones gremiales de los pensionados. ¿Cómo hacer para hacer parte allí de esos escenarios? También de hacer parte del Consejo Directivo del Fondo Prestacional, por ejemplo, lo de Colpensiones que usted acaba de hacer, tener la representación de los pensionados en esos escenarios.
Bueno, esa es una lucha que yo tengo entendido de que ANEP, por ejemplo, le presentó una serie de solicitudes, también una especie de pliego al gobierno. No ha sido todavía bien respondida, pero ANEP Nacional ha presentado también una serie de solicitudes para ser parte de cuerpos directivos donde se discuten las políticas para los pensionados. Estoy de acuerdo, eso pues habrá que en algún momento discutirlo más a profundidad, porque hasta el momento los pliegos, las peticiones de los trabajadores activos solamente los discuten las organizaciones sindicales, las centrales sindicales y el gobierno. ¿Ve? Nosotros, en esta oportunidad, lo que yo le narraba anteriormente, hemos contado con el respaldo del Comando Nacional Unitario, del que hacemos parte, la CTC, la CUD, la CGT, y ellos se han expresado el respaldo total a nuestras peticiones. Le comento que, por ejemplo, en la actualidad, a través de este ministro Antonio Sanguino, hemos entrado ya en un poco más acelerado el pliego y hemos convenido presentar inicialmente el primer punto a consideración, el primer punto que es el aumento de la mesada por lo más favorable entre el salario mínimo y el IPC, ¿sí? En estos momentos está en consideración ya del ministro de Hacienda para que nos dé un visto bueno y poder radicarlo el gobierno a través del Ministerio de Trabajo en la Cámara de Representantes. Porque si es por iniciativa del gobierno ese proyecto de ley tan importantísimo y que estamos esperando a los pensionados, que la mesada se incremente no de acuerdo al IPC, sino al incremento de los servidores públicos todos los años. Ese proyecto, si es iniciativa del gobierno, tiene más posibilidades en el Congreso. ¿Cómo la ve usted? Sí, sí, claro. Sí, claro, claro. De hecho, es el gobierno el que lo debe presentar porque pues no tendríamos, nosotros estamos iniciando una serie de contactos con parlamentarios, fundamentalmente del Pacto Histórico, que son los que hacen la posibilidad de los diálogos con los otros sectores políticos para sacar adelante este proyecto tan importante. Estamos seguros porque el gobierno nos lo ha expresado así, que a través del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo apoya íntegramente esta solicitud porque es supremamente justa. Bueno, ese es un tema entonces y ojalá vaya por buen camino esa petición y que logremos algún día que se haga el incremento de la mesada pensional, no con base en el IPC, sino el incremento que se haga a los servidores públicos. Ojalá eso se logre y en este gobierno del cambio yo sé que lo podemos lograr. Y hay que hacer el lobby en el Congreso de la República porque vienen las elecciones y entonces ya vamos a ver quiénes son los amigos de los pensionados y quiénes son los enemigos de los pensionados. También los otros partidos de oposición tienen que estar muy atentos a ese tema. Y el de la mesada 14, ¿qué vamos a hacer para recuperar la mesada 14? Sobre todo Bueno, para los maestros. bueno, este es otro de los proyectos que está dentro del pliego, sino que hemos convenido con el gobierno a través del ministro de Trabajo que es más conveniente, más alcanzable iniciar con este a que le narraba anteriormente, el aumento por lo más favorable. Pero eso no quiere decir que los otros puntos los vamos a olvidar. Enseguida comenzaremos a trabajar el de la mesada 14, que es la otra reivindicación supremamente importante de la cual desde hace muchos años venimos bregando los pensionados a recuperar esa prestación que nos arrebató el uribismo. Entonces, eso está en la agenda, está en el orden del día. Inicialmente, pues vamos a trabajar el otro punto para luego continuar con este. Bueno, y el punto de la salud. Es un gran problema que tenemos todos los sectores, educadores y otro tipo de trabajadores estatales y no estatales. ¿Qué vamos a hacer desde la Confederación de Pensionados de Colombia por la salud, particularmente de los educadores, de los pensionados, inclusive activos y retirados? Bueno, sí, el punto de la salud tal vez es fundamental en la vida y en la dignidad de los pensionados. Y desafortunadamente, pues en los gobiernos anteriores
han ocurrido políticas que afectan notoriamente no solamente la prestación con dignidad del servicio de salud, sino que el pensionado termina cuando cuando deja de ser activo y sale a pensión, pues pagando más que cuando era activo. De tal manera que nosotros le hemos planteado al gobierno que en el año 2013 se había acordado que la población pensional, por haber pagado durante 20, 30 o 40 años, haber pagado cuotas de salud, se exonerara de esas cuotas de salud. En ese tiempo fue aprobado eso, pero nunca se llevó a la práctica porque han sido vetados por el gobierno, le han hecho el quite a esa posibilidad, pero nosotros esto lo teníamos igualmente con muchísimo énfasis, porque no solamente para recuperar una salud con dignidad, sino para que el pensionado sea exonerado de un pago de una serie de énfasis en la prestación de la salud que lo que hace es enriquecer a las EPS y a los particulares. Pero hay un asunto que nos viene afectando y que ustedes trabajan muy bien, y es que la ley 100 hay que derogarla. ¿Qué hacer para acabar con esa nefasta ley, la ley 100, que tanto nos afecta? Bueno, la ley 100 sí es una ley que habría que presentar en un proyecto de ley muy fuerte. Yo creo que si nosotros, el movimiento social y popular, logra una gran mayoría en el Congreso de la República en las próximas elecciones. Todo esto tiene que ver con miras a las elecciones. Si logramos una mayoría en el Congreso, podemos tener posibilidades de modificar, de echar abajo no solamente esa ley, sino otra serie de leyes que afectan al conjunto de la población colombiana y al conjunto de la población pensional. Y eso es una reivindicación que igualmente tenemos. ¿Cuáles son las tareas inmediatas de la Confederación de Pensionados de Colombia? ¿Qué hacer para fortalecer la Confederación y armar una sola federación de pensionados? ¿Qué hacer, César Carrillo? Bueno, nosotros desde el Congreso pasado hemos aprobado una serie de puntos de vista para fortalecer nuestra confederación. Nos dotamos de una plataforma de lucha que nos traza claramente la ruta, el camino, una propuesta de unidad, pero una propuesta de unidad para fortalecer nuestra confederación, no para debilitarla, ni para cambiarla por otra, ni nada de esas cosas, ¿no? De tal manera que nosotros sí estamos empeñados en fortalecer nuestra confederación. Recientemente se afilió a FEMPA precisamente los compañeros ex trabajadores pensionados hoy día de Urabá, bananeros de Urabá, y estamos en esa tarea con otros sectores proponiendo el fortalecimiento de la confederación, porque creemos que es una confederación que reivindica los derechos de los pensionados, que tiene claro su papel, que tiene claro su protagonismo, que participa en el movimiento social, que participa en el movimiento popular, que está profundamente relacionada con las reivindicaciones en general de la población colombiana. ¿Cómo están las relaciones con las organizaciones internacionales? Finalmente, amigo César Carrillo, y gracias por estar aquí en La Voz del Pensionado. Las relaciones, ¿a quién pertenecemos? ¿Cómo estamos asociados a nivel Noso- internacional? nosotros pertenecemos a una organización internacional que se llama la PIJ, Pensionados y Jubilados de la FCM. Recientemente en Ginebra, Suiza, estuvimos participando en la 113ª conferencia de la OIT, y participamos en eventos de la FCM a través de los pensionados y jubilados, donde dimos nuestra información y donde hemos ganado espacio en, 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 en las órganos de dirección, en los órganos de dirección, no, sino en los órganos de discusión, de propuestas, etcétera, y nos ha parecido muy importante ese aspecto. A nivel nacional, ¿cuántas federaciones pertenecen a la Confederación de Pensionados de Colombia? Nosotros actualmente tenemos 5 federaciones regionales. ¿Cuáles son las federaciones? Son la Federación de Antioquia, FEMPA, la Federación del Atlántico, la Federación de Bolívar y la Federación de Santander. ¿Ve?
a través de estas federaciones, y el resto son asociaciones nacionales, como por ejemplo ANED, como por ejemplo la OCP, como por ejemplo Andepetrol, y esa serie de asociaciones que son de tipo nacional, que tienen subdirectivas en muchas regiones del país. En términos generales, finalmente, amigo César Carrillo, ¿cuál es la opinión suya frente al gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro? Ha intervenido en el día de ayer martes, hizo una tremenda alocución donde muestra los logros económicos, la forma como el gobierno ha actuado y ha mejorado, ha hecho cosas que no hacían los gobiernos anteriores. ¿Cuál es su visión? La visión que tiene la Confederación acerca del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, nosotros, nuestra confederación, desde que somos adherentes al pacto histórico, desde su creación, lo hemos apoyado íntegramente. Hemos tenido oportunidad en algunas reuniones con el presidente de la República de mostrarle nuestro apoyo, en reuniones con el conjunto del Comando Nacional Unitario. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con funcionarios del gobierno, y nosotros somos una confederación que apoya íntegramente el gobierno del cambio, apoya las reformas. Hemos salido a la calle a respaldar las reformas, de tal manera que en este momento somos un conjunto de organizaciones que estamos en esa ruta de apoyar íntegramente el gobierno del presidente Gustavo Petro, y así seguiremos apoyando y respaldando seguramente para las próximas elecciones a un candidato o candidata que le dé continuidad a ese programa del pacto histórico. ¿Cómo vio usted, César Carrillo, lo de la reforma laboral? ¿Positivo o negativo? No, ¿Favorable o desfavorable? había podido ser mejor, pero positivo, positivo naturalmente. ¿Y cómo le parece la jugada que están usando las empresas ahora? Entonces están despidiendo empleados, moviendo los horarios, acabando los contratos. Usted como un sabio de las dirigencias sindicales, ¿qué hacer ahí para frenar esas maldades que tienen los empresarios? Bueno, yo creo que aquí es una tarea del movimiento sindical. El movimiento sindical se tiene que movilizar y mover para hacer, no solamente hacer respetar la reforma laboral, porque esas medidas van contra la reforma y violan la ley. Entonces aquí el movimiento sindical tiene que pararse en la raya, tiene que salir a la protesta y tiene que reivindicar que la reforma laboral no es para que los patrones golpeen a trabajadores, es para reivindicar derechos de la población, derechos de los trabajadores. Perfecto, bueno, muchas gracias. César Julio Carrillo Amaya, presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, a la cual pertenece nuestra Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Muchas gracias, César Julio Carrillo. Mensaje final a los oyentes, a quienes lo están viendo a esta hora en La Voz del Pensionado. Bueno, el mensaje final es que esta Confederación de Pensionados de Colombia es una confederación que está luchando por el cambio, que está luchando por las reformas, que está luchando por las reivindicaciones de la población pensional, y que vamos a seguir adelante en esta lucha y en estas reivindicaciones y buscando lo mejor para la población pensional. Muchas gracias, César Julio Carrillo Amaya, por estar con nosotros en La Voz del Pensionado. Muchas gracias a ustedes, muy amables. La Voz del Pensionado, un espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Y también, lógicamente, contamos como siempre con la coordinación nacional de José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, y de Gilberto Ospina Marroquín. Él es el presidente de la ANEP Regional Antioquia. Este es un programa que pasa también gracias a la técnica de Fabián Henao Carbona y el apoyo de la Junta Directiva en pleno de la ANEP Antioquia. Todos los miércoles 7:30 de la noche, con enlaces también por YouTube y todas las redes que tenemos en la ANEP en el departamento de Antioquia. Saludo cordialísimo de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP Regional Antioquia. Muchos temas de interés para todos ustedes, amables oyentes, tendremos con nosotros en esta emisión, que es la número 23 del 6 de agosto del año 2025, al presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, César Carrillo Amaya. Lo tendremos en esta emisión abordando temas de mucho interés para todos ustedes, amables oyentes, particularmente temas de interés para todos los pensionados, activos y retirados
de Colombia. Bienvenido, José Arnulfo Bayona. Su saludo a los oyentes de La Voz del Pensionado. Ya llevamos 23 programas, Omar. Buenas noches y buenas noches para los oyentes de nuestro programa y de todo el país, no solo en Antioquia. Buenas noches, Gilberto. Un saludo muy especial, que hace rato no te veo ni te oigo. Te puse falla en la reunión de la red. Entonces, espero que, Eso está bien que hagan el seguimiento. espero Muy que bien. esta noche sea muy productiva, Claro que sí. que tengamos una gran audiencia. Como no, su saludo, Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Regional Antioquia. Muy buenas noches, Omar, Arnulfo, César y demás oyentes que cada día viene haciendo crecer la sintonía a este valiosísimo programa que ya queda en la historia de la lucha de los educadores pensionados en el país, y más en estos momentos, con mucha alegría, pero a la vez con alguna incertidumbre que nos hacen a nosotros, a los educadores pensionados. Así que Bueno, muchas gracias. claro, el primer tema obligado, la coyuntura del país. ¿Cómo están viendo? El magistrado Ramiro Riaño se declaró impedido para estudiar la tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver entonces qué pasa con los otros magistrados y cuál será la suerte de todas esas apelaciones que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo jurídico. Y entonces todos los cambios que se vienen dando, vienen algunas ministras renunciando, el presidente Petro acaba de hacer en el día de ayer una importante alocución que vamos a comentar acá en esta oportunidad. Hay una coyuntura importante. Analicemos la coyuntura actual entonces, luego del juicio al Vale, expresidente. Tiene usted la bueno, palabra, sí, José. señor. Miren, quería decir que pues ya es de muy amplio conocimiento que al presidente le pasaron la pena en 12 años y 12 años que debe pagar en su finca, no sé tantas que tiene, porque él debe escoger una, pero ya le hicieron la reseña y ya lo empacaron en la finca que tenía que empacarlo y allí pasará 12 años de su vida, del resto de vida que tiene, no sabemos si los aguante. Eh, si no, el Tribunal Superior de Bogotá, si no revoca la pena. Y tenemos el riesgo de que con la apelación que han hecho los defensores de Uribe, eh, se pueda revocar la pena, pero hay un hecho muy importante. No solo Riaño se declaró impedido, sino que ya el tribunal negó la tutela a Uribe. Es decir, no va a ser escarcelado hasta cuando el tribunal decida qué hacer con con la sentencia, sino que ya está preso. Y ahí estará hasta cuando el tribunal decida si sigue o no sigue. Primera cosa. Segundo, es un hecho político eh, sin, sin antecedentes en este país. Eh, sigue la ruta de Fujimori, la ruta de Bolsonaro, que son a Bolsonaro ya le decretaron detención preventiva y le pusieron un, un chip electrónico en el tobillo para que no se salga del país ni del sitio de reclusión donde lo tienen. Ahí va Uribe, es decir, hay una tendencia en América Latina que es muy importante a que están cayendo los gobiernos, los dirigentes políticos y ejecutores del modelo neoliberal y el régimen autoritario en América Latina. Es decir, pues Fujimori obviamente Pinochet es un dictador, pero el de Fujimori, Bolsonaro y Uribe son hermanos gemelos en cuanto a al autoritarismo y al crimen que cometen. Mm, Mucho más grande, el crimen, no hay antecedente en la historia de América Latina. Uribe es el criminal más grande que ha parido la historia de América Latina, en cuanto a presidentes que son elegidos, ¿no? Porque pues la dictadura de Pinochet o la dictadura
de Videla en Argentina, pues son golpes de facto que producen muertes, o la de Boluarte ahora contra Pedro Castillo, pero digamos, los registros de la historia dicen que este tipo es el más criminal de todos, no solo los 6.402 falsos positivos, sino que está por verse qué pasa con la masacre de Herar o la masacre, las 3 o 4 masacres que se le endilgan y con el poco de muertos que han caído por torpilamientos y todo ese tipo de cosas. Primera cosa. La segunda es que eh, Estados Unidos tiene una tendencia injerencista de violación de la soberanía nacional muy fuerte en estos países, y entonces hay un comportamiento muy similar hacia los 3 países que he mencionado, 4 con Pinochet, si se quiere, 4 casos, y es que cuando la justicia toca a sus alfiles en estos países, entonces eh, eh, la, la justicia deja de ser democrática para los Estados Unidos. La justicia democrática para los Estados Unidos es la justicia que le garantiza eh, impunidad a sus lacayos. Entonces, por eso Bolsonaro le ha impuesto una, una tasa de aranceles alta del 50% al gobierno de Lula y al Estado brasilero, porque sí, porque le van a condenar a su amigo. Es decir, esto no hay antecedente en la historia de América ni del mundo que un presidente arbitrario, porque le condenan a un amigo que es Ampón, entonces él decide castigar al país y al pueblo del Brasil con una tarifa arancelaria del 50%. Por fortuna hay un presidente que se paró en la raya y le dijo, no, a mí me trata como igual, que yo soy un país tal vez de los más importantes del mundo, porque usted venga a tratarme a las patadas. Pero eso es lo que le puede esperar al gobierno de Petro. Digamos que van a sancionar con tarifas arancelarias por haber condenado a su amigo Álvaro Uribe. Entonces, eso me parece que es muy Perfecto. importante, hay que rechazar el injerencismo y todo eso. ¿Qué En opina? tercer, en Sí, tercer lugar, yo eh, creo que hay que resaltar un hecho que casi nadie resalta, es que el proceso judicial lo dirigieron mujeres. La fiscal, una mujer, y la juez, una mujer. Y la juez, una mujer que se le paró en la raya a Uribe y le dijo, la justicia eh, eh, no tiene género, pero no se arrodilla, ni ante el poder, ni ante la prensa, ni ante los poderosos. Es decir, que es una vieja que tiene los calzones bien puestos. Gran interés que la señora fiscal que dirigió el interrogatorio es una señora absolutamente parada en la raya. Y por último, pues hay una campaña muy grande, mundial y nacional, para presionar, como presionaron a la jueza, eh, para que el tribunal revoque o disminuya la sentencia o escarcele al personaje. Eso es, digamos, hay perfilamientos. Por ejemplo, un testigo de Uribe, que era un paraco, dijo, ya sabemos dónde vive la familia de esta jueza, que no sé qué, hijo de puta y tal. Entonces, digamos, en este país hacer justicia, como la hizo ese par de mujeres tan extraordinarias, es de altísimo riesgo, y nosotros, digamos, estamos a la expectativa. Puede que el tribunal ratifique, puede que el tribunal revoque, o puede que el tribunal se demore hasta octubre y entonces precluya. Tenemos ese riesgo, pero Uribe está condenado y eso es muy importante. Es un golpe político que le ha dado en la yugular al centro democrático y a la extrema derecha de este país. perfecto. Importante ese análisis. Su opinión, Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP. Para todos los oyentes de La Voz del Pensionado, les recordamos, hay un WhatsApp de la ANEP, 310-851-4893. Cualquier inquietud la hacen llegar ahí, 310-851-4893, o el nuestro, 310-442-4775. Pueden comunicarse con nosotros, proponer los temas, opinar, cómo no, con mucho gusto. Gilberto Ospina Marroquín, ¿cómo ve la coyuntura actual en este país? Además de lo que ha planteado Arnulfo, que es un hecho
histórico, político y judicial en el país. Y como él lo planteaba en uno de sus artículos, que se ha condenado a un delincuente. Yo no solamente un delincuente, sino uno de los grandes genocidas que ha tenido América Latina y el mundo. Mm. Esta tarde recorría yo la Comuna 13 con un familiar. Recordaba esa situación que me tocó a mí vivir previo a en la Comuna 13 a la Operación Orión. Y uno conversaba con mm, ya las personas adultas que eran padres, todavía sienten ese dolor y todavía sienten esa rabia por los hechos sucedidos en las desapariciones en esa operación. Y lo traigo a coalición porque es que aquí hay un elemento importante que se da con este hecho político y es que se recupera la dignidad. Hay una recuperación de la dignidad, no solamente de la justicia, sino de la dignidad del hombre en común, de la dignidad del trabajador, de la dignidad de todos aquellos que de una u otra manera se ha vivido en el transcurso de estos 30 años que llegó el narcotráfico fuertemente al país y que transversalizó las instancias del Estado en el Congreso. Hoy es un alto a esa situación, pero además es una recomposición y una esperanza, en la continuación de la esperanza para poder que no se olvide la memoria. Yo creo que hay que retomar esto para que no se olvide la memoria del país, porque la violencia ha sido una de las características fuertemente y uno veía con nostalgia el sitio donde la escombrera que hoy todavía no se han podido eh, recuperar esas desapariciones grandes de bebé hasta abuelos, bisabuelos, y que hoy con esa mirada de nostalgia, pero a la vez con una esperanza de que comienza a hacer justicia en el país. Pero aquí hay que acompañarla también fuertemente a lo último que decía Arnulfo. O sea, nosotros tenemos que estar en estado de alerta y preparados para la movilización. O sea, no es cantar victoria ante este hecho, porque mire lo que están haciendo. Y hay una serie de denuncias aquí en la ciudad de Medellín, fuertemente, para la convocatoria que han venido haciendo para el 7. Y me parece que es una falta de respeto de esa convocatoria. No es tanto porque ellos tienen el derecho a movilizarse también, pero si no escoger el día en que escogen que tiene un significado para la historia de nuestro país, aunque no se logró la independencia, porque hemos quedado sometidos fuertemente al imperialismo norteamericano y a todas las potencias mundiales, pero sí es un hecho significativo de todo el proceso libertario que ha tenido el país. Y convocar esa movilización de respaldo de Medellín está invadido de pasacalles, donde dicen la inocencia de este señor. Entonces aquí esta movilización, inclusive hay denuncias, hay denuncias donde hay empresas que van a obligar a los trabajadores a presentarse, inclusive ya mañana van a haber despidos, porque trabajadores que se han rebeldizado a no participar en la movilización del próximo jueves, ya le va a llegar carta de despido. Y hay también ya acciones donde se está comprobando la injerencia que tiene el gobernador y el alcalde presionando a los empleados para que asistan. O sea que aquí en el corazón del paramilitarismo no es voluntad, sino es llevar a todo aquel que es inconsciente, a todo aquel que se le ha olvidado la memoria de nuestro país, a la participación que van a hacer el día 7. Eso me parece a mí que tenemos que estar denunciando esto fuertemente, no solamente a nivel de nuestro país, sino a las instancias internacionales, en donde ellos están moviendo para que eh, se declare, no se le pueda, ay, al pobre señor poner la casa por cárcel. O sea, ellos van a hacer toda la tramoya que sea posible, ¿sí? Y van a jugar y tenemos que estar alerta, como dijo el presidente de la República, hoy hay que defender la vida eh, de esa valerosa mujer, porque aquí, como tú lo decías, Arnulfo, yo lo recalco, el valor fuerte de la mujer hoy en este proceso
es lo que dije inicialmente, la recuperación de la dignidad para nuestro país. Una pregunta para ustedes, amigo Anulfo y Gilberto, breve. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo queda el panorama político en estos momentos? Ah, Las te iba a posibilidades, decir, las posibilidades que tenemos en la izquierda para lograr mag- los magnífica mejores pregunta. éxitos. Mira, Omar, tienen un lío los del Centro Democrático, porque el dueño de la personería jurídica es Uribe, y entonces es un convicto, y entonces un convicto no puede ser vocero público de un partido político. Y entonces es muy probable, según los analistas de la cosa electoral y que yo no conozco mucho, que pierdan la personalidad jurídica y se queden sin partido para jugar en las elecciones de 2026. Tendrían que resolverlo de alguna manera, refundar. Bueno, ese es un punto. Y el otro es que mm, eh, las amenazas no solo son de fuera del entorno de Uribe, no solo son sino que hay personajes como ¿cómo es que se llama uno de los candidatos, el de la Costa Norte? Eh, Abelardo de la Espriella. Jack el Destripador se llama. Quería que cayera. Sí. Ese tipo anda diciendo que nos va a destripar a todos, es decir, que a la izquierda hay que arrasarla, que no se le puede dar la mano, que donde quiera que estén, él va a hacer todo lo posible por destriparnos. Es decir, nos apareció un destripador, como Jack, como el de la película. Y los hijos de Uribe eh, iniciaron una campaña muy fuerte internacional y querían hacerle le hicieron un montaje a Iván Cepeda para vincularlo con la guerrilla y el narcotráfico. Y hay una señora que se llama Cristina, la calladita, que es magistrada de la Corte, que viene de ser general de la República, que aceptó una demanda impuesta por un impostor de un abogado que había demandado antes a Petro por otras razones, y entonces la vieja aceptó la demanda y llamó a, 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 a testimonio a un poco de gente, incluido Iván Cepeda. Entonces el mismo abogado que fue impostado, eh, mandó una declaración que eso era una demanda falsa, que él no ha demandado a nadie. Es decir, recurren a cualquier cosa, pero es muy diciente todo esto porque eh, puede haber, digamos, arbitrariedades mientras hayan magistradas como la señora Cristina. No, ¿Cuál es me parece que eso es muy importante. la tarea, Anulfo, entonces, de pacto histórico de la izquierda Na- democrática? ¿Cuál es la tarea? Mira, a mí me parece muy bien que el pacto no haya convocado movilización, que el Centro Democrático convoque su movilización si la hace en el marco pacífico, democrático, si no hace desmanes, no mata, no asesina, que se manifiesten, no hay ningún problema. Pero lo cierto es que ustedes escucharon a Pacho Santos, el jefe del bloque capital de los paramilitares, decir que iban a incendiar el país. Pues esperemos que no lo incendien. La tarea nuestra es difundir la idea de que Uribe es culpable, que merece un castigo, que la justicia no está al servicio de los poderosos y que eso es una manera de emancipar la justicia. Y me parece que eh, no puede haber una respuesta del pacto histórico en defensa de Petro, de Iván, qué sé yo. Así se indiquen a Petro de ser el responsable de la condena de Uribe. Me parece que es muy civilizado, muy civil, que que el pacto se limite a opinar a través de los medios que tiene y que se organice para ganar las elecciones. Es decir, eso sí me parece que es muy importante, que hoy estamos a punto de convocar o ya están convocadas unas consultas en las cuales debemos participar, pues los que quieran ser candidatos que sean. Por ahí un amigo mío me propuso en un chat, en los compañeros de Ciénaga, que yo asisto todos los sábados, que me postulaban a mí para el Senado y yo, no, que no están ni tibios. Yo no voy a ir a dormir al Senado, pues como el viejito Leiva y otros, y o Efraín Cepeda, otros esos viejitos que se ponen a roncar y no saben ni lo que van a votar, o votan como les digan. Yo no, yo me dedico a escribir y a hablar, esa es mi tarea, que vayan al Parlamento nuevas
generaciones y nuevas voces. Y eso es lo que me parece a mí que hay que hacer. Bien. Y a nosotros nos corresponde la tarea de educar, de sensibilizar, Gilberto de Pina, ¿cómo ve el defender. panorama entonces para la izquierda democrática, para Pacto Histórico? Es una gran oportunidad y el paso que se ha dado a la unidad. Y aquí es importante resaltar la experiencia de los frentes de izquierda y único que se han dado en América Latina. Y es muy importante el proceso democrático con que se ha abierto el pacto histórico en esta nueva etapa. O sea, además me parece que es un paso muy importante en que las organizaciones que han confluido ya definitivamente dejen de ser partidos, sino que se conviertan en tendencia internamente dentro del pacto histórico. Eso me parece a mí como muy valioso, muy importante, porque eso va a generar la discusión, va a posibilitar, más cuando hemos tenido experiencias de organizaciones de izquierda, disfrazadas de izquierda, que hoy se encuentran en el ala de la derecha y haciendo toda su campaña en contra del gobierno actual. Lo que sí me extraña es que ese tipo de organización no le he visto la opinión, ni le he escuchado, ni en sus medios de información, cuál posición tienen con respecto a, a la sentencia que se le ha dado a Uribe. Y Así no se ha pronunciado. sí, eso ahí me tiene eso como bastante inquieto, porque uno sabe cómo han sido ellos, Arnulfo y yo que hemos vivido fuertemente cuando ellos en la década del 70 hicieron persecuciones fuertes a quien se oponía a ellos. Mm. Entonces, no sé en qué sentido ellos puedan contribuir a que cuando haga la campaña todo de, que no creo que vayan a hacer, de sacar a lo que hoy estamos en oposición. Gilberto, Sí, mira, Gilberto y Omar, a mí lo que me parece es que nosotros tres y todo el poco gente, otros cuatro y el resto de gente, tres, es que tenemos que atizar el debate democrático, programático. Es decir, a eso iba a llegar. Sí, hay, hay una, hay una situación en la que las reformas que propuso Petro no se lograron cosas mínimas, media reforma laboral, la reforma a la salud está allí que se tambalea, la reforma pensional eh, no la quieren constitucionalizar la Corte Constitucional quiere mm, como bloquear esa reforma. No hay, pero hay conquistas muy importantes. Hoy el discurso de Petro fue muy interesante, pues ahora podemos hablar de eso. Pero yo digo, por ejemplo, que hay que hacer el debate democrático. Por ejemplo, yo creo que hay que mantener las reformas, pero con lo que le quitaron. Por ejemplo, decir, reforma laboral, sí, pero tenemos que devolverle los derechos colectivos a los trabajadores. A eso tiene que comprometerse el pacto histórico. Reforma pensional, sí, pero tenemos que acabar con las administradoras de fondos privados. Reforma a la salud, sí, pero hay que acabar con las EPS. Es decir, y así, la reforma agraria, sí, pero más allá de que compren tierras y regalen, hay que expropiar. ¿Y qué hacemos con la deuda externa? La crisis fiscal es voluminosa, la deuda externa creció y creció. Entonces, por ejemplo, yo digo, tenemos que discutir si el gobierno próximo tiene que decretar moratoria, porque esa deuda externa ha crecido por culpa del gobierno anterior principalmente. Entonces, me parece que ese debate es el que tenemos que atizar para que podamos convencer a nuestros amigos y seguidores de que voten por el pacto histórico, porque el pacto histórico quiere continuar y profundizar las reformas democráticas en este país. Bueno, hablemos entonces del tema que preocupa a los maestros. En el departamento de Antioquia venimos en una lucha grande para que se mejore la atención en salud. Ha habido unos cambios a nivel nacional, se vienen unas propuestas interesantes para que haya una salud preventiva, resolutiva, predictiva, ¿verdad? Y que se Mm. cumpla con el acuerdo 03 particularmente y con los contratos que se tengan con los prestadores. Gilberto Espina Marroquín, ¿qué noticias le tenemos a los pensionados en materia de salud? Omar, apenas, primero es que la definición de quiénes son los prestadores del servicio, definitivamente, por lo menos el documento que sacaron no lo veo claramente. No sé por qué he tenido algunas dificultades en ese sentido.
Dos, es que nosotros tenemos que continuar con la presión, ¿sí? Y lo que hemos reiterado en los comunicados que hemos sacado aquí en Antioquia y que tú has planteado como secretario de Comunicaciones, como la ANER Regional Antioquia, es que las denuncias no tienen que ser verbales. Las denuncias de las situaciones de la mal prestación del servicio que todavía sigue con la intencionalidad, como lo hemos planteado anteriormente, es de impedir que se adquiera el derecho fundamental y vital para nosotros los educadores. Entonces esa denuncia hay que hacerla es que haciendo conocer el radicado del QPR de la denuncia real que se ha hecho. No es, no es solamente verbal, ojo, no es verbal. Ya lo hemos planteado en nuestro medio de información, que tiene que hacer la denuncia en donde demuestre y compruebe que no se ha prestado mal el servicio. Todavía sigue la cuestión el problema de los medicamentos. O sea, sigue ese problema todavía aquí en Antioquia que tenemos que esperar. Lo otro es que ya, no sé, a nivel de Antioquia, que ha planteado el FOMA para presentarnos a los usuarios realmente cuáles son los prestadores y cuál es la nueva acción que se va a tomar para mejorar todo lo que se ha tenido hasta hoy. Y eso tenemos que resolverlo, Omar, en el transcurso de esta semana que viene, por muy tardar, ¿sí? Claro. Por muchas razones tenemos que resolver esa situación. Si ellos no convocan, es como hacemos que se convoque ese encuentro que se estaba a la expectativa en la última reunión de la veeduría de que iba a venir directamente el Ministerio de Educación, ¿cierto? En ese sentido, para poder presentar la nueva acción de la prestación del servicio y para ahí, a partir de ahí, saber escoger realmente la decisión voluntaria e individual de cuál va a ser quien querramos nosotros que nos preste el servicio. Entonces, yo Claro, creo los que contratos se prorrogaron, los contratos actuales, los que terminaban el 31 de julio, se prorrogaron y quién sabe hasta cuándo, a lo mejor va a ser hasta diciembre. Y entonces ya esperaríamos el listado que nos dé a conocer el Consejo Directivo de prestadores. Llegarán a Medellín, Antioquia. Bueno, estos son los prestadores inscritos. ¿Cuál quiere? Tienen que poner la única forma de La escoger es libertad de escoger. que nos den la sí, posibilidad la de escogencia. elegir, tal como está planteado. Esperemos entonces que haya buena salida. ¿Qué más, Gilberto? Y ¿Qué más? Esperemos, por eso te digo yo estoy planteando de que internamente en junta directiva la expectativa que si no hay de aquí a la próxima semana ese paso que tú acabas de denunciar, tenemos que presionar a que se haga. Claro. Y Arnulfo, aprovecho de una vez para que también a la Junta Nacional declaren expectativa en ese sentido en las diferentes regiones esta misma situación. O sea, no Sí. podemos darle compás de espera a que el tiempo vaya dilatando la situación y se siga amañando realmente a que se mm, preste un servicio muy... Entonces, en Sí, ese porque sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer como organización de los educadores pensionados, tanto a nivel regional como a nivel del país. qué bueno que Adolfo Bayona presione, ayude a presionar a Fideoprevisor sí. de Bogotá para que le paguen a los prestadores, porque el problema es que no le Bueno, pagan a los proveedores. Les cuento que le deben a la empresa que entrega los medicamentos, no le han pagado, 6, 8 meses le deben, po- entonces ellos dicen, yo es- le entrego los ese es, medicamentos, ¿con qué voy a comprar los medicamentos? No tengo. exacto. Y a los Eso es una, prestadores tengo entendido que aquí a Sumimedical en el departamento de Antioquia le deben mucha plata. Entonces, Fiduprevisora no está pagando a los prestadores y debe ser así en todo el país, entonces esto debilita la atención. Oiga, Arnulfo, pero yo le conocí a usted de un borrador una vez de los planes, programas, objetivos de lucha que debemos tener para este tema de la salud, ir más allá de lo sencillo para lo que el compañero Gilberto Espina dice, hay que movilizarse. ¿Qué opina usted? ¿Qué tiene usted por ahí? bueno, mira, bueno, en primer lugar eso de de los medicamentos, y todo eso es producto de la corrupción, eso no hay que olvidarlo. En el FOMAC hay corrupción, incluso con este señor Cadena que hay ahí, que ya está siendo cuestionado por algunos sectores. Es decir, mientras no se acabe con la corrupción y mientras no se le ponga tope quieto a los prestadores, que son los mismos que venían prestando la salud. Entonces, un modelo nuevo no funciona sobre los rieles de de un tren viejo. El modelo nuevo es un modelo chino, nuevo, esos trenes veloces que marchan por todas partes. Pero aquí no tenemos rieles para ese modelo nuevo. Entonces necesitamos que, verdad,
el FOMAC funcione, pero como nosotros no tenemos representación en esa vaina, mientras no nos hagamos grandes, ahí les cuento que ya hay 52 afiliados en Ciénaga, nuevos. Ya eso está creciendo más o menos al ritmo de lo que está creciendo Antioquia y eso me parece muy bacano, porque pues de alguna manera nos hacemos fuertes. Entonces, como nosotros hicimos una acción de tutela que por la medicina geriátrica y la gerontología, eh, eh, eso nos lo negaron. Pero entonces yo me puse a pensar cómo hacemos para poner a los maestros pensionados a luchar por esas cosas. Entonces elaboré un proyecto que se llama Planes, Programas y Objetivos de Lucha para la buena vida de los y las adultos mayores en materia de salud. Entonces, entonces yo empiezo dando no les voy a leer todo porque son 3 hojas, pero leer siempre. Entonces, esos planes tienen una explicación de lo que es la gerontología. Solo voy a leer la primera definición. Dice, la gerontología es una disciplina científica que estudia el proceso de envejecimiento entendido desde todas sus vertientes y dimensiones, biológicas, psíquicas, sociales, económicas, legales, entre otras. Entonces luego dice que hay que hacer una serie de planes de desarrollos y entonces yo planteo acciones y programas que desde la gerontología se deben promover para la promoción, la formación, el cuidado de los y las adultos mayores. Entonces, entonces el primer punto es promoción del envejecimiento activo y saludable. O sea, esto es para proponerle al fondo de prestaciones, pero hay que proponérselo a los maestros para que lo exijamos. Entonces, eh, un objetivo es favorecer la autonomía, participación y calidad de vida en la vejez. Y entonces tiene una serie de planes, unas acciones clave, unos programas de formación y educación continua, un programa de atención integral y de cuidado. El objetivo es brindar atención centrada en la persona con enfoque biopsicosocial. Entonces hay unas acciones clave para eso. Hay un cuarto punto que es protección de los derechos y prevención del maltrato. Objetivo, garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas mayores. Y están ahí las 5 acciones que yo planteo que hay que desarrollar. Y está un punto quinto, que es la participación y el empoderamiento. Ahí es donde pedimos la representación de los pensionados en la junta directiva del fondo. Entonces el objetivo es reconocer a las personas mayores como actores sociales, ciudadanos y políticos activos. Entonces, por ejemplo, fo- eh, fomento de asociaciones y redes sociales de adultos mayores, iniciativa de liderazgo social, comunitario y político superior, senior, consultas y participación en políticas públicas locales, regionales y nacionales. Ahí va lo de las vedurías, ¿cierto? Y lo de la participación en el FOMAC, vedurías sobre la salud del FOMAC. El sexto tiene que ver con políticas públicas y participación urbana y rural inclusivas. El objetivo es crear entornos físicos y sociales adecuados para el envejecimiento. Entonces, hay, por ejemplo, la necesidad de adaptar el transporte público para los pensionados y los adultos mayores. Y la inclusión de la vejez en planes de desarrollo y salud pública. Esto me lo busqué en todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud. Y luego viene sobre qué vamos a exigir en materia de geriatría. Entonces, aquí hay una definición de geriatría. Decimos, la geriatría es la rama de la medicina que ocupa no solo de la prevención y asistencia de las enfermedades que presentan las personas mayores, sino también de su recuperación funcional. Entonces, hay una descripción de cuál es el perfil de un adulto mayor, que tiene 65 años, que tiene una vida particular, que necesita una atención textual especial y especializada. Entonces, hay unas definiciones que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, cómo atender a un paciente adulto mayor con pluripatología. Es decir, un paciente presenta enfermedades, varios tipos de enfermedades al mismo tiempo. Entonces, usted no puede llegar allá con una gripa.
sino que además de gripa tiene pulmonía y además de pulmonía le duelen las coyunturas, además tiene fiebre. Es decir, hay una pluripatología que necesita una pluriatención. No le pueden atender primero una enfermedad y después de otra, sino que dice la Organización Mundial de la Salud, deben atender simultáneamente la cantidad de enfermedades que puede padecer simultáneamente el pensionado. Hay una cosa de enfermedades crónicas, que es la que una enfermedad crónica es la que tiene una trayectoria muy larga en la vida del personaje, por ejemplo, demencia senil o Alzheimer o cualquier otra de esos tipos de enfermedades que nos dan a nosotros con tanta frecuencia. Hay otra que es ciudadanos pensionados o adultos mayores que son afectados en la movilidad, porque un adulto mayor se cae. Mira, me dice mi hijo que una persona que es de adulto mayor que se cae y se fractura la cadera, se muere rápido, porque parece que el eje articulador de la estabilidad física del ser humano está en la cadera. Entonces, por eso es que normalmente una persona se fractura la cadera y dura menos. Si se fractura una mano no pasa nada, pero se les acorta la vida. O sea, hay que buscar atenciones simultáneas. Bueno, el deterioro cognitivo, que tiene que ver con la pérdida del conocimiento, de las facultades psíquicas, etcétera, demencia senil y Alzheimer, que eh, más del 30% de la población mundial adulta lo padece. Es decir, que nosotros somos personas en riesgo de eso. Bueno, todas estas cosas yo las planteo, yo les mando ahora el texto para que lo analicen y empecemos a moverlo en ANEP, ¿no? Y bueno, iba a terminar con darles una mala noticia. Marlene Zuluaga, la presidenta de ANEP Manizales, de ANEP Caldas, está en cuidados intensivos. Eh, y tiene un problema cardíaco, le pusieron un marcapasos provisional, le tienen que poner un desfibrilador, pero no lo hay en Caldas, entonces quieren trasladarla a Bogotá o a Cali, donde sí hay, o a Medellín, pero no tienen quien la acompañe. Y ella dice, yo como me voy sola por allá. Entonces yo me puse a hacer gestiones aquí con mi hijo y Andrés Sarria, que es el director de salud, y este hijo de puta no nos atiende. Se va a morir la compañera y no van a atenderla. Es decir, están obligados a mandarla. Si la van a sacar de Caldas, y esto como ejemplo para todos los maestros que tengan esos problemas, cuando no hay quien atienda, quien acompaña al paciente, entonces el FOMAC está obligado a darle una cuidadora. Y si la trasladan de Caldas aquí, tienen que mandarla con un acompañamiento, un acompañante, porque ella no tiene quien la acompañe. Entonces, Perfecto. estas son cosas que Bueno, ya de manera práctica tenemos que vivir. y sería Entonces yo muy les bueno mando esto, para el yo les mando documento esto para que para lo vean bien compartirlo a todos detallado. los socios. Sí, vamos redondeando, amigo Arnulfo, para darle Mm. paso a otros invitados y a don Gilberto Ospina Marroquín. Minuto de conclusión, Arnulfo. No, yo estoy pensando que en primer lugar, pues que nosotros debemos ser ciudadanos activos y activas y meternos en la vida política del país y participar, porque eso nos dice, hasta la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos ser actores políticos de la vida social y política del país y que nos deben dar garantías y eso me parece muy importante, así algunos no queramos estar en esos estados, habrá otros que sí, hay que apoyarlos. Eso es en primer lugar, eso quiere decir que cualquiera de ustedes puede aspirar a la Cámara por Antioquia y el Pacto Histórico, que hay que meterse en esos espacios eh, políticos. En segundo lugar, que hay que apoyar a nuestros voceros, a nuestros compañeros del pacto que están siendo, digamos, puestos en la mira del terrorismo paramilitar, o sea, Iván Cepeda, o sea, la compañera esta, que yo no sé de qué sector político será, pero es la juez que tuvo la valentía. Hay que cuidar la vida, hay que exigir que se cuide la vida de esta juez y de la fiscal, así como de los abogados de las víctimas, que hay que exigir que la ley se cumpla, que la ley no es para los de Ruara, y que metan a ese personaje preso y lo sancionen que lo castiguen con la ley. Y dos, que hay que refrescar la memoria. Es decir, esto es el comienzo de un proceso en el que Álvaro Uribe debe ser juzgado por creador de los grupos paramilitares, por las masacres, por los asesinatos,
por los perfilamientos de los dirigentes políticos, por todos los crímenes que ha cometido este personaje, pues que no creo que le vaya a alcanzar la vida para pagarlos si logramos que se abran nuevos procesos penales contra un personaje que le ha hecho tanto daño a la democracia, a los derechos humanos y a la vida de los colombianos y las colombianas. Perfecto, Arnulfo Bayona, muchas gracias, muy amable usted. Espéreme, no se me vaya todavía. Tiene la palabra Gilberto Espina Marroquín, minuto de conclusión. Pero respecto a lo que planteaba Arnulfo y que lo planteaste tú, Omar, en la reunión de veeduría, es colocar una taquilla específicamente, exclusivamente para el adulto mayor. Yo creo que eso hay que incluirlo ahí. Ajá. Oíste, todo Arnulfo, es tarde. Es tarde de que ya haya sacado la NE Nacional una denuncia a la situación que está padeciendo la compañera Marlene. Nosotros no podemos quedar así solamente por la acción que tú has hecho con el IPN, sino hay que hacer una denuncia pública y en la cual nos permita llegar a todos los tipos de pensionados que hoy tenemos en todo el país. Ya que la denuncia se hizo aquí y está llegando, pero hay que hacer un comunicado urgentemente en ese sentido y hacérselo llegar al FOMA como una carta pública abierta y a todos los medios de información ante la situación que se está presentando. Que van a aprovechar los medios de información de la derecha para esto, pues que la aprovechen, ¿ya? Pero es la denuncia que hay que hacer en ese sentido y te solicito, Arnulfo, como fiscal, que para hoy, para este momento es tarde esa denuncia y para que Vamos a hacerla. la compañera sienta la solidaridad fuerte de parte de nosotros. Y lo Vale. otro que quiero es aprovechar todos estos aspectos que hay. Hay una normatividad nacional, que es la ley 271 de 1996, que estableció que el Día del Pensionado y del Adulto Mayor es el último domingo de agosto. O sea, para este año corresponde el 31. Y aquí vemos como lo que tú planteabas, aquí la política pública no tiene nada establecido para poder hacer reconocimiento al adulto mayor en ese sentido y a los pensionados. Estamos tratando de hacer la celebración aquí en Antioquia, en Medellín, para el Día del Pensionado, y que en la cual llamamos a todos los compañeros educadores pensionados del departamento de Antioquia, especialmente en Medellín, que nos preparemos, que de alguna manera vamos a celebrarlo. Y nos facilitan Muy un bien. espacio que hemos solicitado, así sea que nos vayamos al Parque de Río y allá mostrarnos con nuestras acciones ya como el grupo musical que vamos hacia adelante. Ya vamos consolidándonos cada día más. Hicimos una rifa que en la cual nos permitió ya comprar el timbal, comprar una campana y ya tenemos solo instrumentos y hay un compañero que ha logrado establecer con fuerza el grupo musical porque tiene el sonido, tiene todos estos implementos, todos estos elementos que permiten que realmente se escuche bien las interpretaciones que estamos preparando, que inclusive para el Día del ¿Cómo va la Pensionado. orquesta? Ya, ahí vamos, por eso, ahí vamos en ese sentido. Entonces, el llamado para los compañeros asociados y no asociados de Antioquia, compañero educador pensionado, activo y retirado, prepárate para que celebremos entre nosotros mismos ahora y ya a partir de lo que tú presentaste, tocar las puertas y hacer cómo se articula. Inclusive, uno de los puntos que tenemos que hacer que en el pacto histórico ellos establezcan elementos hacia la relación con nosotros los pensionados y el adulto mayor. ¿Sí? Y que lo establezcan en todas las propuestas de las políticas públicas, desde los consejos municipales, juntas administradoras locales, la asamblea, el Senado, o sea, para poderles ya revertir esta situación. Entonces, ahí vamos en ese sentido, compañeras y compañeros. Muy bien. Un minuto que no puedo, o sea, hay una situación que para mí me tiene incómoda, pero es una mínima denuncia, no, una denuncia. Y no sé si te diste cuenta, Arnulfo, esta descaradez que planteó el rabino israelí, en donde dice que cada niño de Gaza debería morir de hambre. Eso me parece a mí lo más inhumano, en donde Roné Hatsholup, ¿cierto? Ha planteado matar a todo de hambre a toda la población de Gaza. Y no tiene ni 4 días que planteó eso, donde hay una denuncia internacional. Y yo Y hay aprovecho más de 100, y hay más de 2000 niños que han muerto de hambre. que han muerto de hambre. 2.1 millón de personas hoy viven en territorio padeciendo la seguridad alimentaria. Según el Ministerio de Salud,
Muy En bien. casa 900.000 niños sufren de hambre en estos momentos. ¿Sí? Y es una denuncia, es una alerta que planteó la ONU. Entonces quería aprovechar este espacio para hacer esa denuncia, que no nos podemos quedar con los Muy brazos bien. cruzados ante esta barbarie que se ha cometido contra el pueblo palestino. Muy bien, en nombre de Gilberto Espina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia, José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, de Fabián Henao, la parte técnica, de toda la junta directiva de la ANEP Antioquia, y de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Mil gracias por estar con nosotros en su programa La Voz del Pensionado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche y para un todos y abrazo para todas. Un César. abrazo. Chao. Que estén muy Bueno. bien. Educación al día. Dirección General Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.